Amado Dios, yo te doy gracias por permitirnos despertarnos un día más. Gracias por la bendición tan grande de habernos dejado tu palabra para que nosotros podamos instruirnos, podamos leerla, meditar en ella y poder aprender, Señor, lo que tú quieres que cada uno de nosotros aprendamos. Gracias, Señor, porque tu palabra es la misma ayer, hoy y mañana y por siempre, Señor. Te queremos entregar este tiempo, Señor, para que tú nos hables a cada uno de nosotros, a nuestro corazón, Señor. Te pido que bendigas a cada oyente y quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos día tras día desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo los evangelios y estamos leyendo el evangelio de Marcos, el cual vamos por el capítulo 6 y hoy vamos a leer de los versículos 1 hasta el 29. Jesús es rechazado en Nazaret. Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos, y estaba asombrado de su incredulidad. Jesús envía a los 12 discípulos. Después Jesús fue de aldea en aldea enseñando a la gente. Reunió a sus 12 discípulos, comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Les dijo que no llevaran nada para el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero, sino solo un bastón. Les permitió llevar sandalias, pero no una muda de ropa. Les dijo, por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o escucharlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. También expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. Muerte de Juan el Bautista. El rey Herodes Antipas pronto oyó hablar de Jesús porque todos hablaban de él. Algunos decían, este debe ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos. Por eso puede hacer semejantes milagros. Otros decían, es Elías. Incluso otros afirmaban, es un profeta como los grandes profetas del pasado. Cuando Herodes oyó hablar de Jesús, dijo, Juan, el hombre que yo decapité, ha regresado de los muertos. Pues Herodes había enviado soldados para arrestar y encarcelar a Juan para hacerle un favor a Herodías. Él se casó con ella a pesar de que era esposa de su hermano Felipe. Juan le había estado diciendo a Herodes, es contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y quería matarlo. Pero sin el visto bueno de Herodes, ella no podía hacer nada. Porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía porque sabía que era un hombre bueno y santo. Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba escucharlo. Finalmente, Herodías tuvo su oportunidad en el cumpleaños de Herodes. Él dio una fiesta para los altos funcionarios de su gobierno, los oficiales del ejército, los ciudadanos prominentes de Galilea.
Luego la hija del rey, también llamada Herodías, entró y bailó una danza que agradó mucho a Herodes y a sus invitados. «Pídeme lo que quieras», le dijo el rey a la muchacha, «y te lo daré». Incluso juró: «Te daré cualquier cosa que me pidas, hasta la mitad de mi reino». Ella salió y le preguntó a su madre: «¿Qué debo pedir?». Su madre le dijo: «Pide la cabeza de Juan el Bautista». Así que la muchacha regresó deprisa y dijo al rey: «Quiero ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja». Entonces el rey se arrepintió profundamente de lo que había dicho, pero debido a los juramentos que había hecho delante de sus invitados, no le podía negar lo que pedía. Así que envió de inmediato a un verdugo a la prisión para que le cortara la cabeza a Juan y luego se la trajera. El soldado decapitó a Juan en la prisión, trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, quien se la llevó a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron lo que había sucedido, fueron a buscar el cuerpo y lo pusieron en una tumba. Bueno, este es el final de los primeros versículos y empezamos leyendo este capítulo 6 del Evangelio de Marcos, hablando acerca del rechazo que sufre Jesús en Nazaret. Dice que Jesús salió y regresó hacia Nazaret, donde él se había criado. Recordemos que Jesucristo nace en Belén. Después, cuando estaba pequeño, Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años y un ángel le advirtió a José que se fuera para Egipto. El Señor estuvo en Egipto cuando estaba pequeño y después un ángel le habló a José para que ya regresara otra vez, que ya Herodes había muerto y que ya no corría peligro el niño. Entonces ellos se fueron a vivir a una aldea muy pequeña que se llama Nazaret. Ahí en esa aldea él se cría y tiene su juventud y pasa la mayor parte de su tiempo. Por eso a Jesucristo le llaman Jesús de Nazaret, pero fue nacido en Belén, porque tenía que cumplirse las escrituras de que el Mesías iba a nacer en Belén y que lo iban a llamar el Nazareno. Así que él vuelve otra vez donde se crió, donde tuvo su infancia, donde todo el mundo lo conocía. Y el día sábado fue a enseñar a las sinagogas. Y muchos de los que lo oían se quedaban asombrados y preguntaban a ellos de dónde sacó tal poder y tanta sabiduría y poder para poder hacer estos milagros que hacen. Ellos, en vez de alabar a Dios, de glorificar a Dios, ellos empezaron a burlarse, porque decían: este no es el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Judas, de Simón, y sus hermanas viven aquí entre nosotros. Y se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él, porque simplemente Jesucristo se crió con ellos. Jesucristo en su infancia, en su juventud, fue una persona común y corriente. De hecho, aquí nos habla el Evangelio de que él era carpintero, porque su padre, José, era carpintero y él, como el primogénito, seguía en el negocio de su padre, digámoslo así. De José no se volvió a saber nada, así que se cree que Jesucristo, supuestamente si José murió, pues Jesucristo siguió al frente de la familia como hijo mayor de María y con el negocio de la familia como carpintero. Entonces, como la gente lo conocía a él como el carpintero, el hijo de María y sus hermanos, ellos nunca creyeron que él podría ser el Mesías, el enviado por Dios, al que estaban todos esperando, porque conocían su trasfondo. Mire qué difícil que es que uno le hable a las personas de su familia, a sus amigos, porque muchas veces la gente que se crió con uno, ellos conocen de primera mano cómo fuimos anteriormente. Una de las cosas que a mí más me han entorpecido, me han estorbado para poder llevar el mensaje a la misma familia que todavía no conoce al Señor, o a personas que de pronto, amigos que todavía no han conocido al Señor, y es de pronto el pasado.
entonces empiezan a pensar o a recordar los momentos en que uno estaba en el mundo y no se olvidan de las borracheras, de todo lo que uno ha hecho anteriormente y verlo ahora uno predicar el evangelio del Señor, pues simplemente la gente no, como que no capta, no llega a creer eso. Entonces el Señor dice, hombre, qué difícil es que un profeta sea recibido en su propio pueblo, con sus parientes. Es más fácil que una persona llegue a otro lado y predique las bendiciones, o uno cuando va a otro lado, a otro país o a otra parte donde lo invitan, la gente acepta más porque no lo conocen a uno. Entonces ese es como un obstáculo. Pero lo más triste de todo es que por la incredulidad de ellos, el Señor no pudo hacer ningún milagro allí. Solamente impuso la mano sobre algunos enfermos y los sanó. Y estaba asombrado de la incredulidad de las personas. Qué triste es que nosotros, por tener confianza con una persona o simplemente por no tener la mente abierta de creer en las cosas de Dios, perdamos la oportunidad de que Dios haga un milagro en nuestra vida. Mire que es tan triste porque hay personas que creen en muchas cosas que hablan por internet, muchas personas que dicen cosas locas, sin sentido, pero en las cosas de Dios sí que es difícil que la gente crea. ¿Sabe por qué? Porque hay un obstáculo muy grande, porque Satanás pone una venda de religiosidad en las personas y Satanás no quiere que nadie llegue al arrepentimiento, reconozca que Jesucristo es Dios, que reciba a Jesucristo como su Hijo y Salvador, porque simplemente cuando una persona hace eso, pierde a esa persona que estaba, digámoslo, al lado de su equipo, estaba entre los perdedores. Así como cuando yo recibí el Señor, me perdió a mí porque ya yo no soy del mundo, ya no soy de los hijos de Satanás, sino que hoy soy un hijo de Dios, soy una persona diferente, soy una persona que tiene autoridad, que tiene una autoestima, que ya Dios me ha dado un nombre y una pertenencia, y eso es lo más importante. Pero muchas personas prefieren seguir viviendo mal, viviendo con problemas y con muchas cosas, simplemente porque se niegan a creer en Jesús. Por eso es que Jesús no hace milagros hoy en día muy frecuentemente, porque así como en Nazaret la gente no creyó, entonces él no hizo ningún milagro. Y eso es lo que pasa hoy en día. La gente no ve la gloria de Dios, o no vemos la gloria de Dios simplemente por la incredulidad de todos. Así que qué bonito sería de que abriéramos nuestra mente y nuestro corazón para que el Señor Jesús pudiera hacer esos milagros, cambiar nuestras vidas y hacer todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Después el Señor envía a sus 12 discípulos y dice que Jesús mandó a sus discípulos a hacer evangelismo, y reunió a los 12 y los envió de dos en dos. Les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y les dijo que no llevaran nada en el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero, sino solo un bastón. Mire que el Señor quiere que nosotros cuando trabajemos en la obra, cuando llevemos el mensaje de salvación, cuando vayamos a llevar las buenas nuevas, nosotros tenemos el derecho de vivir del Evangelio. Mire que el apóstol Pablo dice que el obrero es digno de su salario y no hay mejor trabajo en el mundo que llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Sabe por qué? Porque si uno trabaja para cualquier otra cosa, todo lo que uno hace es algo perecedero, es algo que, pues si usted vende carros, pues los carros se van a dañar. Si vende casas, se van a dañar también algún día, se van a deteriorar. Si hace casa, es lo que usted trabaje para aquí, para este mundo, se va a quedar aquí en este mundo. Pero cuando uno trabaja para el Señor, dice la palabra de Dios que benditos son los pies de los que llevan el mensaje de Dios. Y una persona que lleva el mensaje de Dios tiene derecho a tener un salario justo, un salario bien remunerado, porque cuando uno lleva el plan de salvación, cuando uno lleva las buenas nuevas a una familia que no conoce de Dios, esa familia es transformada, no solamente en la eternidad, porque va a estar al lado de Dios para el resto de la eternidad, sino también que va a ser bendecida
porque su vida va a cambiar, va a tener una nueva vida, va a tener una nueva esperanza, va a tener nuevos aires, va a haber gozo, va a haber paz, va a haber amor, va a haber todo lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros cuando hemos adquirido esta nueva vida. O sea, nosotros antes no teníamos nada de estas cosas, hoy el Señor nos ha dado una nueva vida y esto es lo más maravilloso, esto no tiene ningún precio. Yo por eso bendigo y agradezco a las personas que fueron personas que me ayudaron, mis pastores en el pasado, que fueron las personas que me indujeron y que me enseñaron el Evangelio. Yo los bendigo a todos ellos y le doy gracias a Dios por ellos porque es una bendición muy grande el llevar las buenas nuevas, y la palabra del Señor dice: dichosos aquellos, los pies de los que llevan el Evangelio de Dios. Así que esto es lo que hace el Señor, los manda a ellos y les dice: hombre, si no lo quieren escuchar, pues límpiese el polvo de los pies, y ya se echan y se abandonan estas personas a la suerte, porque el Señor no obliga a nadie, es una opción. El Señor ha dado libre albedrío, así que la decisión la toma precisamente la persona a quien se le da el testimonio, que no les va a pasar como los de Nazaret, porque los de Nazaret quedaron así, quedaron abandonados a su propia suerte, porque desafortunadamente en vez de recibir al Señor y los milagros de Dios, lo que hicieron fue burlarse de Él y no aceptarlo. Después empieza el Señor a hablar acerca de el rey Herodes, cuando se dio cuenta de Jesucristo, y él escuchaba hablar a la gente y decía que de pronto el Señor era Juan el Bautista, que había resucitado entre los muertos, y por eso era que podía hacer los milagros. Y otros decían que era Elías, otros afirmaban de que era un profeta, de los grandes profetas del pasado. Entonces empieza Marcos a hablar el relato de Herodes en el pasado, porque en este momento ya Juan el Bautista lo había decapitado, y empieza a contar el relato de por qué fue Juan el Bautista decapitado, porque la hija de su mujer fue la que pidió la cabeza, porque en un cumpleaños de él le bailó, y pues él quedó muy satisfecho por ese baile, le dijo: pídeme lo que quieras. Después se arrepintió porque la mamá de ella le dijo: pídele la cabeza de Juan el Bautista, y él no quería hacerlo, pero como dio su palabra, tuvo que cumplirla. Así que por hoy dejemos así, porque este relato de Marcos es muy importante, muy interesante. Así que oremos. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Primeramente quiero pedirte perdón, Señor, porque muchas veces nosotros hemos sido como los habitantes de Nazaret, que no te hemos recibido, Señor, que no hemos aceptado tus mandatos y no hemos creído y no hemos tenido fe suficiente para ver tus milagros, Señor. Perdónanos, Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad, Padre mío, y te ruego, papito lindo, de que esa misma autoridad que tú nos has dado, Señor, de ir y proclamar las buenas nuevas, tú nos des esa pasión, Señor, para que más almas, para que más personas conozcan de ti, Señor. Yo bendigo a cada oyente de estos audios, Señor, y te pido que pongas en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, hablar más de ti, hablar de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre Santo, para que las personas que aún sufren de una vida alejados de ti, Señor, puedan recibirte, Señor. Te pido especialmente por nuestros familiares, Señor, por los que tú nos has dado, Señor, a nuestro alrededor, que todavía no te conocen, Señor, por los amigos, Padre mío, que haya alguien, Señor, si no nos reciben a nosotros, que le reciban a alguien, Señor, una palabra de parte tuya, para que todos puedan llegar al arrepentimiento y todos puedan ser salvos, Señor, gracias a tu misericordia, a tu amor y a ese sacrificio en la cruz. Te pido, Padre, que nos bendiga, Señor, el resto del día, y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.